Saludo al maestro Francisco Paco Cruz. Mi querido Paco, está cabrón, es lo que puedo decir, está muy fuerte, muy cabrona esta situación, luego del tercer informe de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes y con documentos como el libro que ustedes publicaron desde el 2016, Paco. Pues mira, Vicente, el tercer informe del GIEI es verdaderamente como para hacer de la clase política de esa época, encabezada por Peña Nieto y por personajes como Jesús Murillo Caram o Miguel Ángel Osorio Chong, es para hacerlos el hazmerreír. Y sería, si no fuera por lo delicado que es el tema, mira, vamos solo a ponerlo por partes. ¿Por qué hay bases y hay elementos, indicios y pruebas para afirmar que fue el Estado? Eso es lo primero. Mira, desde 1982, el ejército mexicano controla todas las comunicaciones de las policías, además de las propias, claro está, ¿sí? Antes de 82, mira, ya controlaban parte de esas telecomunicaciones policíacas y militares. Controlaban, por ejemplo, todas las comunicaciones del Estado Mayor Presidencial, la segunda y la quinta sección que eran responsables de las rutas del presidente y los personajes distinguidos. Tenían, por ejemplo, la frecuencia 4, que la controlaban con mano de hierro. Y hablo de frecuencias policíacas, no estoy hablando de la militar. La controlaban. Ellos sabían a quién darle entrada y tenían una especial para los altos mandos, con un representante siempre del presidente de la República en turno. Luego, mira, en 1982 empezó el ejército, no la policía. La policía no tiene nada que ver. El ejército empezó a separar todas las frecuencias de comunicación policial. Siempre las controlaron. Así, en el 82 cambiaron de la central de radio a Centro de Operaciones Policíacas, o COP, como se llamaban, controladas por el ejército con un representante del presidente de la República. Y luego, mira, crearon, de los COP, creó el ejército los C1, C2, C3, 4, hasta C6 hay hoy, ¿sí? ¿Qué controlan? Toda la inteligencia que se mueve en las principales ciudades de los estados. Ellos controlan todas lo que se mueve. Mira, son centros con la tecnología, centros de cómputo, calidad, comando y comunicación. En otras palabras, son los espías tecnológicos de las ciudades. Todas las cámaras que hay en las ciudades grandes, o C5, como se llaman ahora, C4, C5 y C6, todas las controla el ejército. Todas a partir de 1982. Entonces, el día que desaparecieron, primero que cercaron y luego que desaparecen a los estudiantes de Ayotzinapa, el libro, La guerra que nos ocultan, documenta con nombre y apellidos qué militares estaban en el C4 de Iguala. Y eso necesariamente, primero lo tuvo que operar el mando del ejército, que era el capitán José Martínez Crespo. Él estaba a cargo de los grupos militares del 27 Batallón de Infantería que controlaban prácticamente a los estudiantes. ¿Y él quién es? Pues el capitán Martínez Crespo era parte de la inteligencia militar. Antes de llegar al 27 Batallón, él fue parte de la inteligencia militar que controlaban ¿desde dónde? Desde el campo militar número 1. Desde el campo militar número 1 necesariamente lo sabían. ¿Por qué? Porque tenían el control. Si apagaron las cámaras, si no funcionaba la mayoría, ellos son responsables. El ejército no recibe órdenes de nadie más que de su comandante supremo. ¿Y quién era su comandante supremo? Enrique Peña Nieto. Mira, el capitán José Martínez Crespo
por mucho tiempo perteneció al agrupamiento especial de búsqueda de la policía militar. ¿Y qué hace ese agrupamiento, ese grupo especial? Busca guerrilleros, busca insurgentes, infiltra escuelas, infiltra movimientos sociales. Entonces, ellos tenían el control del C4 de Iguala, sabían lo que estaba pasando. Si lo apagaron, ellos son responsables, pero solo reciben órdenes ¿de quién? Del presidente y después del secretario de la Defensa Nacional. Cuando es un elemento o cuando es un tema tan grave como el de Ayotzinapa, inmediato lo sabe el presidente de la República. El capitán José Martínez Crespo era el responsable de entregar todos los partes militares a su superioridad. ¿Quién era? El responsable de la zona militar en el Chilpancingo, de ahí al secretario de la Defensa Nacional y al presidente de la República, inmediato, porque tienen toda la tecnología para hacerlo. Tienen todo. Pero ¿qué pasó? Armaron una verdad histórica, armaron un caso, se lo vendieron, que no, bueno, es decir, se lo vendieron, es un decir, se lo entregaron a reporteros que son a modo, como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Marín, Jorge Fernández, tú los conoces, y algunos analistas, y mira, todos, sin investigar nadie, todos compraron la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, y a estas alturas, negar quién es Enrique Peña Nieto, un tipo corrupto, ignorante, incapaz, pero represor, sería pues como tratar de vernos toda la ingenuidad. Después de eso, ellos compraron la participación del GIEI a través de la OEA, de la Organización de Estados Unidos. Lo que no le dijeron ni a la Organización de Estados Unidos ni a los investigadores del GIEI es que ese contrato llevaba letras chiquitas, y esas letras chiquitas representaban que las investigaciones del GIEI iban a estar dirigidas siempre, ¿por quién? Por el Procurador General de la República y sus representantes, y este caso era Tomás Herón de Lucio, y que ellos los iban a llevar por donde quisieran. Es decir, la Procuraduría montó un teatro, un show, para que el GIEI, para que los 5 expertos del GIEI validaran la verdad histórica. Armaron el caso y luego llamaron a un equipo o aceptaron la participación y lo iban guiando, iban sembrando pruebas. No importa, los $2 millones que le dieron al grupo para sus gastos, pues era para guiarles la investigación, para que nadie dijera nada. Ya después saldría poco a poco con cuestiones que nunca investigaron aquellos periodistas, que hubo siembra de pruebas, tortura, secuestro, y luego empezaron a desaparecer los testigos, por muertes muy extrañas, pero empezaron a aparecer. Y luego aparecieron las hojas de las llamadas telefónicas de algunos estudiantes desaparecidos, como o asesinados, como el de Julio César Mondragón Fontes, en el campo militar número 1. Un campo militar que desde el gobierno de Adolfo López Mateos, cuando se crea como una cárcel clandestina para presos políticos, y allí aparecen las hojas de las llamadas. Y el otro organismo en el que aparecen hojas de llamadas, ¿cuál es? El CISEN de Peña, el CISEN que controló por años Genaro García Luna, y que en ese momento controlaba el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces montaron un teatro, montaron un show, ¿para qué? Para que las investigaciones independientes hicieran coincidir con la verdad histórica, o coincidieran con la verdad histórica. Fue un teatro, Paco, que debía ser el hazme reír, Vicente, pero es un tema delicado. Paco, entonces, para que la gente, o me corrige si estoy equivocado, la gente que nos está siguiendo, tal vez empiece a unir datos. Hoy más que nunca entenderíamos que no fue coincidencia que en el sexenio de Peña Nieto, de la mano de Osorio Chong, de Murillo Karam, de los más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, gastaran el dineral que gastaron en publicidad oficial, porque de esa manera controlaron a la prensa. No solo, el caso Ayotzinapa es emblemático,
pero solamente así entenderíamos que estos personajes de los medios de comunicación que hoy se dicen con mucha credibilidad y se rasgan las vestiduras con un presidente López Obrador que les dice sus verdades en las mañaneras, pues continuaran con lo de la verdad histórica o callaran de plano ante lo que se iba sabiendo. Ustedes publicaron el libro en el 2016. O sea, el que digan, yo no sabía, es hacerse pendejos, Paco. Perdón, este caso me molesta porque es precisamente el caso emblemático de lo que muchos hemos estado denunciando por años, Paco. Vicente, mira, verdaderamente esos periodistas nunca investigaron nada, jamás investigaron nada. El libro fue publicado con información confidencial del gobierno. Están los archivos, están todo lo tengo bajo resguardo de las investigaciones de la misma PGR. No te estoy hablando de otras investigaciones. Ellos ocultaron, por ejemplo, que tienen todos los teléfonos de los estudiantes y ningún periodista en ese momento se atrevió a investigarlo. Es la guerra que nos ocultan. Es un libro documentado, y valga la cacofonía, con documentos confidenciales del gobierno de Enrique Peña Nieto, que controlaba la PGR. No es que me lo haya inventado, no es que lo hayamos sacado de un sombrero o de una bola mágica. No, Vicente, son documentos oficiales. Ellos tienen todas las hojas de llamada, reconstruyeron el camino que siguió cada uno de los estudiantes. Pero mira, yo recuerdo mucho, por ejemplo, el caso de Julio César Mondragón Fontes. Hubo periodistas que sin investigar una línea publicaron íntegra la versión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nunca tuvo acceso, nunca estuvo en los exámenes forenses al cuerpo de Julio César Mondragón Fontes. Y así se atrevió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar un informe, a emitirlo. Pero peor todavía, los periodistas lo publicaron sin verificar nada. Ese informe lo emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin ninguna base sólida, sin ninguna. Están en el libro documentados cada paso que se siguió para mostrar que Julio César Mondragón Fontes fue desollado en vida y que atrás de la desaparición de los estudiantes hay muchos otros intereses, y que sí, participó el Ejército, participó la Marina, participó la Policía Estatal, la Policía Municipal, y claro que participaron grupos de narcotraficantes, claro que sí. Es decir, hay una conspiración. Y en todo eso, Ayotzinapa es la mayor conspiración de silencio en décadas. Después del 68 no hay otro caso tan grave, y habría que seguir todas las pistas. Mira, cuando a mí de pronto me preguntan o me cuestionan sobre la necesidad de sentar en el banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto, a Jesús Murillo Caram, pues yo digo, sí, hay que llevarlos, pero ¿qué se va a arreglar? Ellos van a negar todo. No hay un criminal que acepte sus crímenes, y menos ellos. No son tontos, tuvieron muchos años para desaparecer pruebas, para desaparecer testigos. Hoy el GIEI lo que está haciendo, empezar una investigación de cero. Olvidarse de todo lo que hicieron con Peña Nieto, que fue inventado por la PGR. Y sí, tienes tu razón, los periodistas que hicieron, pues toda la vida han estado comprados, hay que ver cuánto dinero recibían. Así que se fueron ¿con qué? Con lo que les dio el gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchos de ellos, el caso de Ciro, pues es un elemento que empezó su carrera ¿con quién? Con Alfredo del Mazo González en el Estado de México. Él era uno de los titulares o de los directivos de televisión y radio mexiquense. Es un priista de toda la vida. ¿Y de dónde había salido antes de llegar a Radio Mexiquense? ¿Sí? De la Secretaría de Gobernación como analista. Entonces, ¿qué son? Pues muchos de ellos son priistas de toda la vida. Así que la investigación de Ayotzinapa es algo que todavía está pendiente. ¿Es complicado? Pues es todavía más complicado que al principio. ¿Por qué?
porque sembraron pruebas, porque encubrieron, porque asesinaron, porque desaparecieron, pero se tiene que hacer. ¿Va a llevar tiempo? Sí. Es una pena, mira, por los papás de los 43. Yo soy huérfano, pero a veces me pongo a pensar qué pensarían mis padres si me desaparecen. Es una pena por los papás, pero hoy se está trabajando apenas se está trabajando en una forma independiente, sin la injerencia de la PGR, sin la injerencia de Jesús Murillo Caram, sin la injerencia de Tomás Herón, de Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Y quiénes son estos personajes? Mira, ¿por qué ellos? Porque ellos armaron parte de las campañas sucias para que Enrique Peña Nieto llegara a la gubernatura del Estado de México y después a la presidencia de la República. Ellos formaron parte de aquellas campañas para ocultar, para tergiversar, para coordinar un fraude escandaloso para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia. Hoy está mostrado que era un tipo incapaz, que fue un muñeco impuesto por Televisa en parte, y en otra parte por políticos corruptos, y en otra parte por periodistas que siempre han estado plegados al régimen, o estuvieron plegados al régimen priista. Querido Paco, ¿todavía está en circulación el libro? Mira, sí, yo de pronto voy adquiriendo los que encuentro, te confieso la verdad, voy adquiriendo. Ahorita no hay no ha habido, hubo como 5 o 6 reimpresiones cuando salió. Ahora no ha habido, pues porque yo me metí en otros libros, y ahora estoy enclaustrado prácticamente hasta que entregue en el libro en el que estoy trabajando. Pero si entramos a algunas plataformas en internet, el libro se encuentra y es mucho más allá que, mira, solamente la desaparición de los 43. El libro documenta cómo, por ejemplo, mira, ¿por qué desaparecer a los normalistas? ¿Por qué armar una conspiración de silencio? Hay que ver qué es Guerrero. Hay que ver qué es Guerrero. Es uno de los estados más ricos. Mira, tiene oro. Y cerca de Ayotzinapa, no te estoy hablando lejos. Tiene oro, tiene plata, tiene titanio, tiene uranio. Y además tiene una historia del narcotráfico bien documentada a partir de Genaro García Luna. Y es un estado que siempre ha sido rebelde. Recuerda, parte de la guerra sucia de este país nace en Guerrero. Nace en Guerrero. La desaparición de estudiantes no se da primero en México. Es una versión muy centralista. Es real, pero es centralista. Antes de eso hubo desapariciones y asesinatos de estudiantes, por ejemplo, en Chilpancingo. Movimiento de estudiantes universitarios y desaparición de estudiantes universitarios con López Mateos. Pero son sexenios que no investigamos mucho. Entonces, es la desaparición de los 43, el asesinato de sus 3 compañeros, va mucho más allá de la verdad histórica de Jesús Murillo Caram. Va mucho más allá. Por eso quisieron manipular al GIEI, por eso quisieron guiar las investigaciones. Mira, ya estaba listo el programa para desaparecer la Normal de Ayotzinapa. Desaparecida la Normal, ¿qué iban a hacer? Se iban a abalanzar sobre el oro de los guerrerenses. Están de las mayores reservas de oro, por favor. Entonces, es mucho más allá. El libro es más que eso. El libro documenta cómo los gobiernos del PAN y del PRI fueron cediendo el control de Guerrero, por ejemplo, a las mineras. ¿Por qué? Pues porque es un estado rico. Entonces va mucho más allá, va documentando parte de la penetración del narcotráfico que participa en la desaparición de los empresarios mineros y de los gobiernos priistas que hasta hace poco siempre hubo en Guerrero. Pues extraña cosa que en Amazon sí aparece, me informa nuestro querido Toño Ruiz, pero que no te da la opción de comprarlo. Paco Cruz, el maestro Paco Cruz, miembro de esta familia sin censura, autor de La guerra que nos ocultan desde el 2016, la historia de una de las mayores conspiraciones de violencia y corrupción en el México actual. Si usted quiere entender todo lo que está ocurriendo en torno al caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el tercer informe
del GIEI, creo que es importante que lo busque. La guerra que nos ocultan. Mi querido Paco Cruz, cerremos también invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que te apoyen tus trincheras. Querido Paco, te abrazo, te admiro, te respeto. Vicente, ya sabes, como siempre, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, y también les mando un abrazo, Vicente. Y el caso Ayotzinapa, mira, nos debe servir de lección. Este país ha vivido desde los 60, desde fines de los 50, una guerra sucia permanente, orquestada desde los gobiernos priistas y luego seguida por los gobiernos panistas. La guerra sucia ha sido un evento que no se puede repetir, pero se repite porque en este país desconocemos la historia, porque mucho tiempo seguimos votando por ellos, porque fueron exitosos en venderse ante un grupo de comunicadores y de dueños de periódicos que siempre han estado a su lado, fueron muy exitosos, y los periodistas y los dueños de los periódicos se dejaron seducir por esa parte del poder. Querido Paco, te abrazo a la distancia. Muchas gracias. Estamos al pendiente. Radio, y nos vemos gracias. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima, Vicente. Saludos. Gracias. Francisco Paco Cruz, el maestro Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Saludar al maestro Ricardo Sevilla, miembro de esta familia sin censura, quien ya llegó con la espada desenvainada y listo para dejar la víbora chillando. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Querido Vicente, público memorioso, buen día. Pues hoy traemos, como tú dices, la espada desenvainada para cortarle la cabeza a la víbora, y ya no va a llorar, va únicamente a coletear. Y es que traemos otra de las piezas fundamentales de la corrupción, y develamos mediante una investigación especial que presentamos ahora en exclusiva para Sin Censura a una organización injerencista de Estados Unidos que está en campaña contra el Tren Maya. Y bueno, público memorioso, es que el Tren Maya sigue siendo objeto de ataques por presuntos daños al ambiente, cuando existen en realidad otros proyectos que son realmente dañinos. Y no es casualidad que personajes como Rubén Albarrán, como Eugenio Derbez, e incluso como el hermano de Hernán Gómez Bruera, Facundo Gómez Bruera, estén haciendo esta crítica pues en un solo sentido en contra del Tren Maya. Pero detrás de esta serie de críticas hay diferentes organizaciones que no solamente son las llamadas asociaciones civiles u organizaciones civiles que así se presentan, sino que además están participando organizaciones internacionales, y una de esas organizaciones que ha hecho una de las críticas más beligerantes en contra del tren Maya es una asociación que se llama The Nature Conservancy, conocida por sus siglas en inglés de TNC, que es una organización estadounidense que se fundó allá en el lejano 1951 y que tiene sedes estratégicas ubicadas en todo el mundo. Estas sedes estratégicas se encuentran en Australia, en Brasil, en Canadá, en China, en India, en Indonesia, en Baza y aquí en México. Tiene además 14 filiales que se localizan aquí en Latinoamérica, en Argentina, en Belice, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. De modo que es una organización que tiene muchos tentáculos. Y aunque esta TNC presume ser una organización internacional sin fines de lucro, dedicada supuestamente a la conservación de la biodiversidad y del medio natural,
lo cierto es que esconde, Vicente, una faceta de injerencismo que va más allá de la supuesta preocupación por la ecología y el medio ambiente. Y es que la TNC recibe financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, y tiene conexiones estratégicas con diferentes organizaciones mexicanas y extranjeras. Las enumeramos: la Alianza México para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque, y la Rainforest Alliance, la Wood School Research Center y los espacios naturales y desarrollo sustentable, entre muchas otras que nosotros fuimos investigando. Ahora mal. En México, además de trabajar con estas ONGs, la TNC recibe apoyo de poderosos grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros. Algunos de sus aliados estratégicos son de Latin American Water Funds, el World Resource Institute, la multinacional neoleonesa FEMSA, la franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense McDonald's, la multinacional estadounidense PepsiCo, la agroalimentaria francesa Danone y la compañía Kimberly-Clark, que, como sabe el público memorioso, está presidida en México por Claudio X González, Laporte, el padre del fundador de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahí nosotros podemos ver en pantalla, por ejemplo, pues algunos de estos escudos de las transnacionales, que son no solamente sus, llamémosle, sus difusores, sino que además les dan bastante dinero. Y eso es, ahí están, es una cantidad. El público memorioso puede ver, por ejemplo, ahí los escudos de Kimberly-Clark, de Danone, de HSBC, de Coca-Cola, de Banamex, de muchas transnacionales que nosotros hemos ido develando poco a poco a través de diferentes reportajes. Ahora, la TCN y su directora proceden del Banco Mundial, y es que la directora aquí en América Latina es Paula Caballero desde noviembre del año pasado, es la directora general de América Latina de esa organización. Nosotros aquí podemos ver en pantalla quién es Paula Caballero, que es la directora, insisto, general de América Latina de TCN. Y bueno, hay que destacar, público memorioso, que esta mujer trabajó en el World Resource Institute como directora global del programa climático, y poco antes trabajó también en el Banco Mundial como directora senior de práctica global de medio ambiente y recursos naturales. Previamente, Caballero también trabajó, público memorioso, como alta funcionaria pública de Colombia, pero ahí tenía una injerencia tremenda porque fue directora de Asuntos Económicos y Ambientales de la Cancillería de ese país. Ahora, la TNC en México sirve también no solamente a las organizaciones civiles, a las empresas y multinacionales extranjeras de Estados Unidos y de España y de Francia, sino que también sirve a intereses alemanes. En México, por ejemplo, desde hace 3 años, la directora ejecutiva es una mujer llamada Celia Elizabeth Piguerón Wirs. Ahí nosotros podemos ver en el equipo, porque como le habíamos sugerido al público memorioso para que haga sus propias pesquisas, entren a los directorios y ahí se van a dar cuenta. Celia Piguerón es directora ejecutiva para México. No obstante, antes de dirigir la TNC aquí en México, Piguerón trabajó por más de 4 años, demos los datos duros, de noviembre de 2013 a marzo de 2018, para la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional Alemana para el Desarrollo. Esta es súper conocida
por su injerencismo. Sus siglas son GIS. Y ahí en GIS fue asesora principal en el programa Ecovalor MX, tarea que por lo demás se trató por un encargo del ministro federal alemán. Nosotros podemos ver, incluso pusimos captura de pantalla de este programa que difundieron en su momento antes de que llegara el presidente López Obrador, poquito antes, en agosto de 2018, cómo estaban difundiendo y dándole prioridad a este programa Ecovalor MX. Está la captura de pantalla, por ejemplo, del gobierno, de la página del gobierno federal en ese momento. Ahora peor, previamente, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Figuerón trabajó durante 5 años, de 2008 a 2013, como directora de políticas de adaptación de cambio climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Semarnat. Ahí nosotros podemos ver también el directorio y ahí nos vamos a dar cuenta que aparece el nombre de Celia Elizabeth Figuerón Wills, que es directora de políticas o fue directora de políticas de adaptación de cambio climático. Durante aquellos años, Figuerón se encargó de que floreciera una estrecha colaboración entre la Semarnat y la USAID. Ahí hay captura de pantalla, podemos ver los escudos de la Semarnat, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la USAID y de otras organizaciones que estuvieron trabajando en estrecha colaboración, insisto, con estos personajes. Podemos ver nosotros ahí a los representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y bueno, ahí aparece el nombre de Celia Elizabeth. Hay muchísimas personas que estuvieron trabajando alrededor de esta organización civil, pero no es la primera vez, Vicente, público memorioso, que Figuerón fue funcionaria de la Semarnat. Durante el sexenio del polémico Ernesto Zedillo, sí, este expresidente del Fobaproa, y el primer año de la administración del panista Vicente Fox, de 1995 a 2001, Celia estuvo trabajando en esa secretaría como directora de Áreas Naturales Protegidas Frontera Norte. Y aunque en su currículo Celia omite abundar sobre su trayectoria y sus vínculos personales, nosotros pudimos constatar en esta investigación especial para Sin Censura que la actual directora de la TNC trabajó bajo las órdenes del panista Ernesto Enkerlin Joelvich en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que es la CONANP, por sus siglas. Y ahí nosotros podemos ver en las capturas de pantalla que colocamos para que la gente vea con datos duros quién formaba parte de esa Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, cabe enfatizar que Joel Flitsch, quien actualmente, por cierto, es miembro de los consejos del Instituto Global para la Sostenibilidad, del Tecnológico de Monterrey y de la Fundación Coca-Cola, durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, fue precisamente comisionado nacional de áreas naturales protegidas. Eso podría explicar, público memorioso, Vicente, en buena medida por qué el ex jefe de Figuerón se ha transformado en un crítico severo y recalcitrante del Tren Maya. Nosotros podemos ver los artículos que ha publicado en el Universal de Eli Ortiz, ahí están las capturas y las entrevistas que le han hecho, que son bastantes y son críticas sobre que no conviene a México el Tren Maya, sobre que es financieramente inviable, etcétera. Pero eso no es todo. Según la información que la misma Figuerón comparte en su perfil de LinkedIn, durante 2 años, de 1992 a 1994, ojo, trabajó en la organización medioambiental estadounidense Conservation International, elaborando informes para las fundaciones donantes. ¿Y cuáles eran esas fundaciones donantes? MacArthur Packard,
Rockefeller y empresas privadas como el Bank of America y Grupo Infra. De acuerdo con sus propias palabras, durante ese tiempo, Figuerón representó a la Conservation International en un acuerdo de canje de deuda y administró una subvención de la USAID, es decir, se encargaba de recibir y distribuir el billete. Ahora bien, o ahora peor, no hay que olvidar que esta organización, la Conservation International, ha recibido críticas constantes por mantener vínculos muy estrechos, muy opacos, con empresas como BP, como Cargill, como Chevron, como Monsanto y como una de las gigantes de los hidrocarburos, que es Shell. La organización, por su parte, ha defendido su trabajo con el sector privado, argumentando que el cambio requiere trabajar con corporaciones que tienen grandes impactos ambientales. Es decir, hay una enorme contradicción de estos falsos ambientalistas que están trabajando, por un lado, con la bandera del medioambientalismo y por otro lado, con gigantes como Shell. Este ambientalismo, por otro lado, huele completamente, ¿qué digo huele? Hiede, apesta a injerencismo. Y es que en su página de internet, la Natural Conservancy, se presenta como una organización ambiental global sin ánimos de lucro que trabaja para crear un mundo en el que las personas y la naturaleza puedan prosperar. Sin embargo, la organización asegura que su misión es conservar las tierras y las aguas de las que depende toda la vida. Pero ahí hay otra contradicción, porque aunque la TNC cada determinado tiempo emprende diferentes proyectos, como el recién anunciado Proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles, que afirma que por los próximos años 5 años fortalecerá a pequeños productores, aumentando la resiliencia a los impactos del cambio climático en 350,000 hectáreas del sureste mexicano. Por otra parte, sus vínculos con las grandes multinacionales extranjeras y el financiamiento que recibe de la USAID levanta un muro de sospechas. Este es, digamos que a nosotros podemos ver, por ejemplo, ahí estos programas, están los escudos ahí de la USAID, de la Natural Conservancy, y vemos ahí cómo le están dando una publicidad enorme, pero no dicen qué es lo que está detrás, porque contra lo que podría creerse, el recelo sobre las labores medioambientalistas de la TNC no es de ahora. Ya data desde hace varias décadas. Esta organización trabaja en México con otras organizaciones civiles que, debido a los intereses que mueven sus integrantes, siempre han estado en el ojo del huracán. Por ejemplo, en 2008, Transparencia Mexicana reportó haber trabajado en una herramienta denominada Transparencia Ambiental, tal como puede constatarse en la página 10, lo decimos siempre con datos duros, de su informe anual de labores correspondiente a ese año, donde Transparencia Mexicana confiesa el trabajo conjunto que realizó con la TNC y la USAID. Es importante, público memorioso, Vicente, mencionar que esta organización, Transparencia Mexicana, tiene como presidenta a María Marván Laborde, exconsejera del desaparecido o transformado Instituto Federal Electoral, y que es excomisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, del polémico IFAI, y tiene, entre otros consejeros, a personajes como Sergio López Ayllón, que es el exdirector, apenas renunció hace unos meses, del CIDE, y a Federico Reyes Heroles González Garza, que es editorialista del periódico Excelsior, a Jacqueline Pechard, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información del IFAI, y bueno, pues a otra persona que nosotros conocemos muy bien, que es Gabriela Barquetín, y también a Leonardo Curcio. Forman parte también de esta organización civil, y gracias a que ONGs como la TNC defienden propuestas de solución enmarcadas en los principios del modelo
global industrial y aunado a que son las preferidas por el gobierno y los grandes empresarios a la hora de impulsar procesos de diálogo y certificación productiva, tanto nacionales como locales, hay voces que se han elevado para señalar que su cruzada medioambientalista no solo es ilegítima, Vicente, sino que además obedece al gran capital. Han recibido críticas y han estado en un torbellino de polémicas, no solamente aquí en México, en Chile, por ejemplo, la TNC ha sido señalada por certificar proyectos muy, muy polémicos. Ahí están, nos dice una investigación que se publicó en un medio de comunicación chileno, la Natural Conservancy, la World Wildlife Foundation, luchando contra el calentamiento global, pero en contraparte, legitimando la construcción de represas que destruyen cuencas. Hasta octubre de 2016, el director ejecutivo de la TNC en Chile fue Leonel Cirrelata. Este sujeto que se presenta como experto en ecología forestal tiene un amplio currículo donde puede observarse que ha prestado sus servicios de manera indistinta para las empresas privadas y consultorías ambientales. En sus inicios, este personaje trabajó, ¿para quién cree, público memorioso? Para Shell, en su área forestal, y poco después en la Comisión Nacional del Medio Ambiente a mediados de los 90. De allí saltó a Gestión Ambiental Consultores de Richard Katz, donde continuaron colaborando en la supuesta implementación de proyectos ambientalistas que en realidad fueron sumamente controvertidos y criticados. Así es como se están llenando estos personajes la boca diciendo que son empresas preocupadas por la ecología, por el medio ambiente, y que en realidad no lo son. Son personajes, son empresas, son multinacionales que han estado alrededor de intereses en hidroeléctricas, que han sido señalados y criticados en países como Noruega, Islandia y Alemania. Entonces, esta organización, fíjate nada más, aquí viene algo muy extraño, con la que el pasado 23 de febrero el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, firmó un acuerdo para implementar acciones para la conservación y protección de la selva maya, el segundo bosque tropical más grande del continente americano. Es justamente esta organización, y nosotros podemos ver ahí a Mauricio Vila en una fotografía que se tomó justo el 23 de febrero con esta directora de Natural Conservancy, y nosotros nos preguntamos entonces, público memorioso, ¿qué tan benéfico es firmar un acuerdo con una polémica organización como la TNC, que recibe apoyos de la USAID, que es un organismo injerencista, golpista y desestabilizador? Por lo pronto, el 23 de febrero, la TNC, desde su cuenta de Twitter, celebró esta alianza diciendo que no podemos perder el tesoro natural que es la selva maya. Así que mucho ojo ahí, Vicente, público memorioso, porque la TNC es una organización injerencista que recibe lana de Estados Unidos, concretamente de la USAID, y ha trabajado y sigue trabajando con empresas como Danone, como Kimberly-Clark, como FEMSA, como Vancomer, etcétera. Entonces, cuidado, porque de por sí ya tenemos a estos faranduleros haciendo la crítica al Tren Maya, como para dejar que otro caballo de Troya se meta ahí al Tren Maya. Entonces hay que estar muy atentos, siempre hay que hacer ese seguimiento. ¿Quién está detrás de tal o cual organización? ¿Quién está detrás de tal o cual medio? ¿Y quién está detrás de cual o tal empresa también? Pues mi querido Ricardo Sevilla, es importante ir
deshojando la margarita, ir desnudando todos estos personajes y organizaciones en medio de tanto ruido y de tanto veneno. Por eso le vamos a pedir a la gente que comparta con familiares, amigos, contactos, esta información que nos presentas, estos reportajes especiales de los miércoles para la audiencia de Sin Censura, y obviamente esperando las reacciones a lo que aquí presentas. También hay que pedirle a la gente que te apoye en tus diferentes trincheras, en otros espacios, en otras plataformas, mi querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, y bueno, es importante también hacer alianzas entre los medios de comunicación independientes y si tú autorizas esta publicación, la podríamos desplegar en algún medio de comunicación amigo para que haya diferentes también perspectivas, para que la gente pueda consultar, esta información y se pueda difundir a través de Sin Censura, a través de otros medios de comunicación, a través de Twitter, porque es bien importante que circulen los documentos, las fotografías, y bueno, pues ya estaremos informando. Ojalá que te animes, querido Vicente, y por lo pronto síganme en mis redes sociales, @Sevilla Twitter, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y síganos en nuestro canal de los datos duros. Hoy tenemos programa en punto de las 6 de la tarde y también tenemos el otro programa que es Tiempos de Canallas en punto de las 8 de la noche, y nos vemos aquí, si todo marcha bien, el día de mañana en Sin Censura en punto de las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y ahí a la gente, a los amigos de producción. Estamos al pendiente, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura. Búsquelo en Twitter en @Sevilla Crítico. Ahí anda el maestro Ricardo Sevilla. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.